Bienvenidos a este capítulo número 58 de los comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Capítulo anterior acabamos con el artículo del 159 al 161 y seguimos ahora con el artículo 162. Doña Erika, ¿cómo está? Bien, Darío, me da mucha felicidad comentar este código y verte, por supuesto, se hace muy ameno. Y pues vamos, pues dirán que muy lentos, pero no importa, de verdad que cuando los consulten puede ser útil lo que decimos. Entonces vamos ahí con el 162, Darío. Habla de que, bueno, dice textualmente, queda prohibida la reproducción, difusión o puesta a disposición por cualquier medio de las constancias, videos o audio grabaciones de las audiencias en términos de las leyes de transparencia, acceso a la información, privacidad y protección de datos personales aplicables. La violación a este artículo hará a la persona que lo infrinja acreedora de las sanciones previstas para tal caso en la legislación administrativa, civil y penal, con independencia de las medidas disciplinarias que procedan conforme al Código Nacional. De algún modo ya habíamos hablado de esto, Darío, en los principios, ¿verdad? Si no mal recuerdo, porque hay uno que es el de publicidad. Y ahí mencionamos, y aquí se refleja otra vez lo que comentábamos en aquel principio, que qué sucedía, de que puedo ir a la audiencia. O sea, Erika decide ir a las audiencias, aunque ni sea parte ni el caso, pero pues quiere ir a aprender. Y puedo ir, siempre que me comporte, que cumpla las reglas, no puedo grabar y todo. Y además me parece, voy y veo que es sensacional la audiencia. O sea, estuvo interesante. Yo quiero compartírselo, por ejemplo, con el alumnado, porque me pareció una audiencia extraordinaria, pero pues puedo estar de público. No me dejan grabar porque no puedo andar grabando. Y resultará que entonces tampoco la puedo pedir por acceso a la información, Darío. Y como parte, pues mucho menos también me la podían dar, que yo me acerque y te diga, Darío, no, es que estuviste sensacional y necesito que me prestes tu audiencia. ¿No podrías hacerlo? Yo podría entonces pedirla por acceso a la información, porque o me pareció sensacional la persona juzgadora. Necesito que mis alumnos aprendan esto. ¿Qué va a pasar, Darío? ¿Qué va a pasar cuando ahora pues lo vimos, y ya lo han mencionado en otros capítulos, ese juicio de el artista Johnny Depp en su cuestión civil? Lo veíamos en vivo, en directo, y ahí están las grabaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué la publicidad no puede ser así? Entiendo, y no me regañes. Cuando se trata de que hay niños, niñas, adolescentes involucrados, cosas que claro que hay que proteger, pero en general, ¿por qué no? Creo que este artículo no parece muy coherente con todo lo demás, o sea, porque al final del día las reglas de excepción a la publicidad están como arriba. Cuando hablamos de los principios, allá para la gente que nos está escuchando, si se van por ahí del capítulo 10, yo creo, de estos comentarios, artículo 7, llegamos a hablar con qué pasaba si los poderes judiciales eligen como plataforma para transmisión YouTube o alguno de estos públicos. Y en general podemos acordar que se puede cierta publicidad de acuerdo a lo que establezca juez en el caso. Creo que estas son más las precauciones que de hecho sí hay que tener en términos de las leyes de acceso a la información y transparencia, ¿no? Privacidad y protección de datos, prevenir estas nuevas tendencias que algunas de las partes utilizan de hacer mediáticos los juicios. Ya tienen la grabación, ya lo tienen en electrónico y ahí te aprovechan y lo sueltan ahí por internet, y entonces no es el mismo tipo de acceso a la información, ¿no? Entonces creo que nada más es una no creo que hiciera falta, pero es una reiteración del cuidado que hay que tener con el manejo de la información en términos de lo demás. ¿Dónde está el equilibrio?
caso por caso, doña Erika. Vamos a ver cómo lo administra el juez de la causa, la jueza, las partes, cómo se pide y qué se está en conflicto para la determinación de los accesos. Y en principio, la publicidad, como lo hablamos en aquel momento, pues es esa accesibilidad que no necesariamente implica la posibilidad de la transmisión. Porque acá es importante que lo dirija como para todas las personas, ¿no? No porque las partes tienen acceso, pueden agarrar y tomar y brincarlo y sacar los datos personales del demandado, un tal, o donde la rieguen en una audiencia. O sea, hay que ver cómo se moviendo estas cosas, ¿no? No he visto mucho esto en redes, ¿no? Con jueces que pasan sus audiencias. O partes o abogados y abogadas que litigan, que sí he visto que usan pues estos cosas para tapar la cara de las personas y que solo se oye cuando interviene el abogado que lo está subiendo o la abogada, y desconocemos quiénes sean las otras personas. Incluso también tapan al juzgador o a la juzgadora solo pues para mostrarnos un argumento que hicieron y demás. Pero por el otro lado, la idea de sociabilizar esto, pues que la gente conozca, porque o sea, está muy bien conocer las sentencias, pero ¿qué no es importante conocer qué pasa en una audiencia? Audiencias, claro. Sobre todo, algunas veces lo hemos comentado, que al final cada tribunal, juezas tienen prácticas específicas de desarrollo de audiencias. Entonces a veces ver audiencias sirve para entender el funcionamiento de algún tipo de desarrollo de audiencias en ciertos tribunales. Y por qué no también para conocer a las contrapartes, ¿no? Bueno, a los abogadas de las contrapartes. Pues también es algo de utilidad en la medida de la Pues publicidad. sí, pero también se entiende que lo que intenta el legislador es proteger esos usos indebidos de la información, y también que las partes en un juicio que se esté desarrollando pues se empujen de un modo fuera del cauce procesal un caso, ¿no? Pues está muy interesante, Darío. Entonces nos vamos a 163. Ese yo creo que Pero ¿por qué me tientas, diablo? ¿Por qué me tientas? o este artículo. Ya acercándonos también como un poco al cierre del capítulo, artículo 163. Las acusaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine. Última cosa, no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Está entretenido. Este es un artículo que puede funcionar para todas partes. ¿Qué le gusta, qué no le gusta de esto? Pues que me expliquen qué son las formalidades esenciales. No, a ver, dice, cuando falte alguna de las formalidades esenciales, ni siquiera habla de procedimiento, no usa esa frase. No la usa. Y si vemos la jurisprudencia, pues a partir del 17, con esto de los formalismos y demás, pues ha tratado de la jurisprudencia de discutir un poco, no de manera muy clara para decirnos qué es eso de un formalismo. Pero aquí fíjate, eso es muy importante, Darío. El 17 dice formalismos. Y aquí está hablando de formalidades esenciales. Que ya sé que no dice del procedimiento, pero inmediatamente lo asociamos con algo diferente. Entonces, alguna de las formalidades esenciales tendríamos que interpretarlo con los principios. Si no mal recuerdo, en los principios también tenemos alguna referencia que hicimos al 17 constitucional, Darío, en los principios de este código.
y que tendrán que ver con eso que es debido proceso. Yo quiero entender qué es eso. No pongas tu cara de maléfico de que no le que... pues te acuerdas que lo comentamos hace unos capítulos que qué vamos a hacer del sello, ¿no? Porque el sello debe ir centrado, dice el artículo ese que comentábamos. ¿Lo vamos a tomar por una formalidad esencial? Yo pensaría que no. Justo usted da en el clavo. El código, en algún momento, desde los primeros artículos, artículo 3, habla de formalidades procesales, no, formalismos procesales, que es a lo que se refiere el 17, ¿no? A formalismo, sí. Aquellas cosas que sean meros formalismos, en la medida en la que no se afecta a las partes, podrán ser, le podemos llamar, obviados. Claro. Para atender a la resolución de fondo, prevaleciendo sobre aquellos meros formalismos procesales. Acá usa el fraseo incompleto de lo que asociamos al derecho de audiencia tradicional en términos del artículo 14 de la Constitución, o formalidades esenciales. No dice del proceso, como está señalando usted, pero pues no conozco otras formalidades esenciales, ¿no? O aquí va un poco la discusión. Estamos hablando de hay algunas formalidades del proceso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se consideran formalidades esenciales al procedimiento. Pues es que podemos completarlo, aunque no diga formalidades esenciales del procedimiento, con la frase siguiente: de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Inmediatamente eso nos traslada que ya no son los formalismos del 17 que el constituyente nos permite obviar, sino son aquellos que no afecten los derechos de las partes. Por eso digo el debido proceso, ¿no? Entonces es importante que tengamos. Y no voy a hacer aquí otra vez lo que, perdón Darío, a veces te traiciono y voy a otros programas a hablar de procesar y no me oyes. Eso es lo malo, pero no voy a repetir ahí. Te voy a pasar el enlace para, si tú lo consideras, dejárselo aquí. Pero en algún programa me invitaron a hablar de por qué era importante que los actuales estudiantes conocieran al profesor Briceño. Y el profesor Briceño tiene una idea que ha retomado recientemente alguien que también aquí admiramos mucho, el profesor Calviño, la diferencia entre proceso y procedimiento. Y en aquel programa comenté que esa lectura Briceño en esta idea podía servir muy bien para guiar a qué se refería el formalismo del 17, que podemos obviar, y servirá también para ilustrar este artículo: formalidades esenciales, que dejen sin defensa a la parte. Y entonces, abreviando, ya ahí me oyen si quieren, y Darío, si nos quiere poner aquí el enlace de aquel programa que está en mis redes sociales. En esencia lo que dice Briceño, así muy sintetizado y dicho muy coloquialmente, es que siempre que haya algo que haga yo como parte que se refleje en los derechos de la otra y que necesite que esa otra parte haga algo para no quedar en indefensión, eso no es procedimiento. Eso es proceso, y eso, diría el profesor Calviño, eso es debido proceso, ¿no? Cuando no haya esa situación, pues entonces sí podríamos hablar que se puede obviar. Y entonces eso es muy importante. Y ahí les dejamos la referencia al libro que ya lo hemos regalado aquí, creo, Darío, alguien ya se lo regalamos, el libro de Debido Proceso del profesor Calviño, que hace un capítulo explicando y lo dice, retomando a Briceño,
un procesalista mexicano, hay que entender esto de la diferencia entre procedimiento y proceso para entender cuándo estamos en debido proceso. Entonces, a mí me parece que completando esa frase, Darío, tendríamos que entender que sí nos están hablando de las formalidades esenciales de procedimiento que la Corte Mexicana ha dado a llamar el núcleo esencial del debido proceso. Y que pues ahí no es lo del 17, ¿no? Yo lo interpretaría así, pero échale, Darío. A lo mejor tú quieres obviar todo. Estoy de acuerdo. Yo, si acaso, la única acotación que haría es que en el entendimiento de eso, de lo que acaba de decir, hay un núcleo esencial que es el que la Corte sostiene desde la séptima época, en el entendido de que siempre se puede ampliar, que el código tiene muchos elementos y requisitos así, y que hay que analizar caso por caso la incidencia que tiene en esto que acabo de explicar para la configuración de vida del el proceso. Es dentro del hilo de afirmación y negación, prueba y manifestaciones de las partes, ver en qué casos es esencial la participación de estas. Y para esto el ejemplo de el capítulo anterior, ¿no? Hace necesario darle vista a la contraparte de que estoy solicitando copias de algo del expediente. No lo hace. Entonces ahí, si no se le dio vista, si no se citó, porque el artículo anterior indicaba lo de la citación para la contraparte, pues no va a trascender en nada. Y si llegó a trascender, tendrá que justificarlo en su momento cómo es que esa falta de citación le causó una afectación. Pero de ahí en fuera, de nuevo, hay que ver caso por caso y pensar cómo las violaciones o afectaciones a las reglas establecidas en el código para el desarrollo de los procedimientos, el incumplimiento de unas u otras puede llegar a afectar a la parte. Pero bueno, caso por caso, justificado, se pone este tipo de acentos. Oye, se notificó mal un requerimiento para citación para audiencia. Pero la parte llegó a la audiencia y venía preparado y se defendió. Listo, no vas a anular esto porque no hay una afectación al derecho de defensa. Hubo una violación a la formalidad, sí la hubo. Pero la violación no trascendió a la defensa ni quedó indefensión. Se hace un diferimientos breves, o sea, cualquier cosa que permita que, si bien se hayan incumplido algunas reglas formales, no necesariamente trascienden una violación procedimental, ¿sí? Pero no, yo creo que su explicación, que por cierto ya va comentado ese libro de Briceño, y claro, les dejamos el video de su intervención. Y no sé, la última línea es nada más este gran detalle del artículo, también una cuestión muy tradicional, que estas nulidades no pueden ser invocadas por las partes que dan lugar a ellas. Para que no anden alargando los juicios, ¿verdad? Tenía un profe profe y en algún momento jefe, que le gustaba porque hay un principio del derecho romano que nadie puede alegar su propia torpeza en beneficio, pero le gustaba mucho ponerlo y le digo, ¿qué necesidad de decirle torpe a la contraparte si nomás di que nadie pueda alegar? Nadie puede alegar beneficiarse de su propio todo, si no te gusta. Dice, Sí, siempre se me decía, porque además el principio creo que es en Nemun Torpido, no sé qué. Yo, qué necesidad, pero bueno, justo. sí, pues para evitar que pues se alargue, ¿no? Por eso a mí me gusta más el de, pues nadie se puede beneficiar de su dolo, porque el de la torpeza, pues resultaría que a lo mejor no necesariamente lo están haciendo, pues con un ánimo de retrasar, a lo mejor realmente sí hay ignorancia, ¿no? Bien con el deber de diligencia de las partes. De lealtad, exactamente. Pero pues sí está bonito
Y entonces sí te convenzo que poner los sellos chuequitos no va a dar lugar a las nulidades, ¿verdad? Estaba de acuerdo con eso, digo que alguien lo va a intentar, va a haber jurisprudencia de qué pasa. No está sellado en el centro y foliado de cierta forma. Va a pasar, va a pasar. Bueno, pues así será. ¿Y el expediente electrónico dará lugar a el cambio en estas formalidades, Darío? Un poco sí comentamos esto en la generación del expediente físico versus el electrónico. Eventualmente las reglas formales del expediente físico me parece que irán perdiendo su extrema formalidad. Pero vamos a ver que al final del día en el electrónico tienen firma electrónica que certifica los contenidos, la inalterabilidad y otras cosas. Que era un poco lo que uno quería hacer con estos sellitos, ¿no? O sea, el sello y el foliado, garantizar que el expediente no había sido alterado. Claro. Yo sí creo que la digitalización eventualmente Va a cambiar esto. llevará a esto, o sea. Y tengo otra pregunta, es que ya sabes que tengo buena memoria, Darío. Hace bastantes, este año, pero bastantes capítulos, hablábamos de esto que me dijiste que no se podía hacer extensivo a otros porque el artículo habla de la asistencia de animales, ¿verdad? Para personas, y yo quería hacerla extensiva a todas las personas que lo necesitaran, ¿verdad? Y demás. Este tipo de situaciones darán lugar a la nulidad de actos porque son formalidades esenciales que pueden dejar sin defensa a alguien. Totalmente, eso es o sea, a ver, mira, requiere que la parte necesite esto para accesibilidad en términos, tenga, o sea, se encuentra en su puesto, sea de auditivo o visual, que necesite asistencia, eso es punto de entrada. Yo creo que lo único que hace es sí trasladar cargas impugnativas y de manifestación a quien sea afectado, pero si no se cumple eso y no se cuenta con asistencia, traductor, intérprete, animal, en los varios supuestos que comentábamos para desarrollo de audiencias en apoyo a estas situaciones, a personas con discapacidades, sí, es una afectación al derecho de defensa. Desde la vertiente de igualdad sustantiva en el proceso. Yo no puedo participar y defenderme correctamente si no cuento con estas asistencias. Y ahora otra preguntita, otra nada más, Darío, chiquita, así. Otra. ¿Qué pasa, Darío, si nos dice que será una actuación nula aquella que sea contraria a las formalidades esenciales, que afecten el derecho de defensa? ¿Qué pasa con las malas defensas? El defensor, o sea, yo puedo, a ti no, tengo otro abogado y lo voy a cambiar porque tú sí sabes y puedo venir a decir al juez, yo misma ya sé que me vas a decir, 163 dice que no te puedes beneficiar, por eso hice la diferencia de tu propia torpeza, de tu propio dolo. Pero pues si yo no sé y me di cuenta que hizo mal el otro y me estás diciendo que afecte las formalidades esenciales y ya dijimos que es el núcleo duro y ya está el derecho de defensa, ¿puedo alegar eso o no? Empezando, a ver, la regulación del código, ya hablaremos en algún momento, hace varias veces la referencia a la defensa técnica. Creo que
sí corresponde en los casos en los que está reconocida, porque de nuevo, tenemos regulación civil y familiar. Y entonces, en los casos donde está reconocida la obligación de contar con defensa técnica, corresponde a los órganos jurisdiccionales velar por al menos garantizar que las partes cuenten con una defensa técnica y al menos interrogar en caso que vean dudas, y en su caso hemos llegado a ver inclusive en lo que hablábamos de grabaciones de audiencias, la sugerencia de jueces a las partes para que cambien de abogado. Yo creo que ahí llega el deber, o sea, salvo, y lo discutimos en algún momento adelante, salvo que lleguemos a concluir que se necesita certificación, que no creo que sea el caso, pero sí el juez en esos casos, sobre todo de hecho familiares, niñas, adolescentes y otros casos que requieran y el código establece el derecho a la defensa técnica, puede interrogar, sugerir y decirle a la parte que le recomienda que cambie de abogado por que considera que no proporciona una defensa técnica. Y ahí la parte puede renunciar válidamente a esto por considerar que su abogado sí es capaz. Yo creo que sí es pasado por eso. ¿Qué pasa si no se pasó por eso? Híjole. Usted sabe más de estos casos, ¿no? Yo pregunto, Darío, lo dejamos en el aire. No, es que me quedé pensando, o sea, que sí hay algunos supuestos en penal donde el inculpado ha terminado argumentando en el amparo directo que no tuvo. No, pero yo creo que centrándonos en esta materia, Darío, no empiece a enredar al público. ¿Dónde hay una analogía, doña Erika? Pero lo dejamos ahí, Darío, y que nos escriban. A ver, así podemos detectar si nos están escuchando, que nos escriban sus sugerencias de respuesta a mis insensatas preguntas. No, es una gran pregunta. Listo, ahí dejémoslo y seguimos con la discusión a ver si nos comentan algo en comentarios. Gracias, Darío. ¿De usted, doña Erika?